El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Bueno, Oscar Wilde es un autor de la época victoriana, tardía principalmente. Lo que lo caracterizó es que este señor causó mucha controversia, más que nada por su forma de ser, por cómo se expresaba, por todo lo que hacía, por todo lo que escribía. Él es irlandés, nació en el año de 1854, el 16 de octubre. Uno de los factores más importantes y que cuando llegan a decir Oscar Wilde es lo primero que piensas es su infame juicio que tuvo, porque en la época victoriana el ser homosexual era considerado un crimen. Si eras homosexual eras mal visto por la sociedad, eras acusado, eras llevado a cárcel y dependiendo de qué tan denotado lo hicieras era tu condena. Ahora, su libro El retrato de Dorian Gray, a mí en lo personal me encanta, es de mis favoritos, si no es que es el favorito. ¿Por qué? Él lo que hace es alusión a el mito de Fausto del autor Goethe. En este mito, Fausto vende su alma al diablo a cambio de sabiduría, de poder, de conocimiento para poder manejar a los demás. Dorian Gray hace algo parecido. Dorian Gray lo que quiere es que su retrato sea el que envejezca y él siempre permanece joven. ¿Por qué? Porque otro de los personajes principales, llamado Lord Henry Wotton, es quien lo induce a esto. Lord Henry Wotton en el mito de Fausto jugaría el papel del diablo, o más bien el abogado del diablo. Lord Henry Wotton es quien lo introduce a todo esto porque las ideas que él tenía sobre la vida y sobre todo lo demás eran del hedonismo, que es una corriente filosófica. El hedonismo se fija principalmente en que yo como persona voy a tener placer, voy a disfrutar, voy a ser feliz y no voy a sufrir nada, no voy a dar nada a cambio. Eso es lo que pretende hacer Lord Henry Wotton. Y cuando Lord Henry Wotton conoce a Dorian Gray, él es quien le mete la idea de que tiene que aprovechar su juventud porque no siempre la va a tener, pero lo hace de una manera un tanto retorcida. Ahora, esta novela también maneja la dualidad, porque comparándola con la novela del señor Robert Louis Stevenson llamada El extraño caso del Dr. Jekyll y Hyde, maneja la dualidad que también era muy marcada en la literatura de esa época. ¿Por qué dualidad? Porque Dorian Gray era una persona que al avanzar la novela a la sociedad se le presentaba muy pulcro, muy bien portado, una persona que no era mala, por así decirlo, cuando en realidad lo que hacía no era correcto. Él visitaba lugares de mala muerte gracias a Lord Henry, que fue quien introdujo todo esto. Ahora, Oscar Wilde decía que los tres personajes principales de esta novela eran una forma de representarse a sí mismo. Por ejemplo, Basilio, que es el pintor que hizo el retrato de Dorian, era lo que él creía ser. Él pensaba que era de esa forma. Lord Henry Wotton, que era quien introdujo a Dorian Gray a todas las cosas malas, era un señor según de mucha sociedad, pero que en realidad tenía unas ideas muy retorcidas y muy macabras. Era la forma en que él pensaba que el mundo lo percibía. Y finalmente Dorian Gray, que al principio era bueno, pero después fue malo, fue lo que a él le hubiese gustado mucho ser, tal vez en otra época o tal vez en otro momento de su vida, y si existía alguna otra vida, en esa vida le hubiera gustado ser como Dorian Gray. ¿Por qué esta novela causó tanta controversia? Porque en 1895 él comenzó a escribirse con un señor de apellido Douglas. El padre del señor Douglas se da cuenta y mete una demanda en contra del señor Oscar Wilde. Oscar Wilde trata de defenderse y entonces es llevado a juicio.
Durante el juicio, cabe mencionar que las páginas del libro fueron mencionadas algunas, sobre todo momentos en los que se marcaba la cercanía que manejaban los personajes de Basilio y de Dorian Gray. Hay un momento en el principio del libro en que Lord Henry Wotton le pregunta a Basilio por qué no expone ese cuadro, por qué no lo lleva a una galería importante, por qué no quiere mostrárselo al mundo. Y Basilio le dice que no lo quiere hacer, porque simple y sencillamente a él le gustaba tanto ese cuadro que había puesto mucho de sí mismo y había mucho de Dorian Gray ahí. Y si llevaba ese cuadro, entonces todo el mundo lo iba a ver, todo el mundo se iba a enterar y iba a perder la importancia que el cuadro tenía. En el juicio le dieron 2 años de prisión de trabajo forzado y posteriormente salió libre. Después de eso, 2 años después murió. La mayoría de sus trabajos tienen un toque trágico, a veces tienen comedia. Por ejemplo, El fantasma de Canterville o El crimen de Lord Arthur Saville tienen muchos toques muy chuscos. El hecho de que a Lord Arthur no saliera bien el plan de matar a familiares es muy gracioso, la verdad, de forma de cómo lo dice. Y sus toques trágicos, aunque no se denotan mucho, sí te llegan a hacer reflexionar. Por ejemplo, el ruiseñor o la rosa, que el ruiseñor buscaba a un eterno enamorado. Cuando lo encuentra, este chico le da la rosa a la chica que el ruiseñor se sacrificó por pintar en rojo, y la chica al final lo rechaza. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente vino otra persona y le dio joyas, y a ella obviamente le gustó más. O sea, en sí lo que él hace es mostrar muchas cosas que los humanos tal vez hacemos mal, que nos fijamos más en la superficialidad, que también es otro punto que más se denotaba en esta época. El qué dirán de mí, el qué pensarán de mí, el cómo me veo, el qué es lo que hago, cómo reacciono ante las demás personas, era algo muy denotado en esta época. La época victoriana fue una época de superficialidad. Ahora, controversia religiosa. ¿Por qué? Hace mucha alusión a mitos. Por ejemplo, al principio hace alusión de que Dorian Gray se veía como un Adonis, como Narciso. Es mitología griega. Al final eso resulta como una parte religiosa, pero en unas épocas más antiguas. Y bueno, él es uno de los autores más destacados de esta época y sus obras son comparadas muchas veces con Drácula de Bram Stoker y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Su movimiento literario fue un gótico y de terror, y él manejaba mucho lo que era la ironía. Por mi parte eso sería todo. Muchas gracias.